Hola, buenos días. En nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y la Academia de la Subdere, les damos la cordial bienvenida al curso de Estatuto Administrativo 18.883. Antes de dar el paso a nuestro expositor, le informamos que las consultas que quieran plantear las deben escribir por el chat donde dice preguntas y respuestas, indicando su nombre, apellido y municipio, y serán respondidas al final de la exposición. A continuación, damos la bienvenida al señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional, con vasta experiencia en el ámbito municipal, que nos entregará la clase Responsabilidad Administrativa. Bienvenido, César. Hola, buenos días, bienvenidos, gracias. Vamos a ver para colocar el archivo y poder empezar la clase. Bueno, hoy día nos toca ver lo que es responsabilidad administrativa. Ahí espero que ya se ve el archivo. ¿Sí? Se ve bien. Bueno, vamos a ver un tema duro hoy día, un tema que no le gusta mucho a veces a los funcionarios públicos, pero que es importante saberlo y conocerlo. No solo porque, ¿no es cierto?, se hace efectiva eventualmente la responsabilidad administrativa, sino que también porque a veces puede que les toque alguna vez, si es que no lo han sido, ser investigadores sumariantes o fiscales en un sumario, y es importante que tengan noticia de cómo se lleva a cabo con mucha más precisión un sumario administrativo o una investigación sumaria. Ojalá que no sean ustedes los que estén afectados por este instrumento, y si alguna vez lo llegan a hacer, ¿no es cierto?, sepan cómo enfrentarlo y cómo eventualmente se tiene que llevar adelante una defensa. Es bien importante, el sumario administrativo en sí no es una institución fácil. Muchos creen que es así. Yo siempre digo, a los propios abogados a veces les cuesta llevar adelante un sumario si uno lo quiere hacer en términos serios como corresponde, porque yo algo les dije la vez pasada cuando estuvimos viendo obligaciones funcionarias, que el sumario es una cosa delicada porque uno está afectando directamente la carrera funcionaria, sobre todo si es de planta, ¿no es cierto? Y ello es delicado. O sea, hay que tener cuidado cuando uno va a tocar, puede llegar a sancionar a una persona incluso con destitución. Yo siempre digo, a veces puede que les toque ser fiscales en un sumario donde una persona ya lleva casi, ¿cierto?, 30 años de servicio, 35 años de servicio, y que se vea envuelto en un sumario y que le puede costar la destitución y salir a la calle, ¿no?, sin absolutamente nada. Eso es muy delicado. Bueno, en cuanto a lo que es un sumario y una investigación sumaria, que son los procedimientos administrativos, vamos a ver, ¿cierto?, que tiene un marco normativo. Ese marco normativo se refiere a la cantidad de normas, los principales cuerpos legales que van a regular, que van a reglamentar esta responsabilidad administrativa. Partiendo por la Constitución, ustedes lo ven ahí, ¿cierto?, el artículo 1, incisos 4, los artículos 6, 7 y 38, ya los vamos a ir viendo con más detalle. La ley de base, que se las nombré bastante a propósito de las obligaciones, para que se den cuenta que esta ley sigue apareciendo, porque da todos los principios, como les señalé en su oportunidad, ahora se los reitero. Esta ley nos da todos los elementos básicos, sienta los pilares de todo, ¿no es cierto?, los principios del derecho público aplicable a la administración pública en Chile. La ley orgánica de Contraloría, la 10.336, el estatuto administrativo nuestro, que está ahí. Supletoriamente, en algunos aspectos se podría llegar a aplicar el estatuto administrativo general. La ley de transparencia, ¿cierto?, la ley de uso de vehículos y circulación de vehículos estatales. La ley, son los artículos de la convención. Fíjense que también está la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene artículos, y esto por aplicación del artículo 5 de la Constitución nuestra, pasa a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico y se puede aplicar. La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y la Organizada Transnacional. Cuerpos normativos, estos últimos, en el ámbito internacional, que son muy poco conocidos por los funcionarios, pero que son plenamente aplicables en un momento determinado.
sobre todo cuando hay a veces, ¿no es cierto?, lavado de activos con empresas. No se da mucho a veces en el mundo municipal, en el sector central podría haberse dado y se ha dado, cuando hay consorcios internacionales participando en obras públicas internacionales, con licitaciones internacionales, que podría perfectamente caer ahí. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Acuérdense que nosotros tenemos responsabilidad administrativa, que es la que vamos a estudiar hoy día en el ámbito del ejercicio de la función pública y es exclusiva de quienes ejercen una función pública, a excepción, ¿no es cierto?, de los ministros, que más allá del ámbito municipal, si no lo saben, con bastante discusión, pero no es menor, los ministros de Estado, se establece que no son funcionarios públicos por parte de la Contraloría, por lo cual desde el subsecretario hacia abajo tienen responsabilidad administrativa en los ministerios. Algo bastante discutido, pero que se los nombro así casi anecdótico a la pasada. Tenemos esta responsabilidad administrativa, tenemos al lado una responsabilidad civil, que está vinculada a lo que es el juicio de cuentas, ¿cierto?, por la Contraloría General de la República, siempre que se haga dentro del plazo de un año desde que se establece la eventual responsabilidad administrativa. Hay un plazo de un año en la Contraloría para llevar adelante esto, lo que se llama responsabilidad civil o pecuniaria, un año que va desde que se terminó el sumario o desde que eventualmente se puso en noticia de la Contraloría la fiscalización, la auditoría que hizo la propia Contraloría. Y ahí pueden llegar a un juicio de cuentas, ¿cierto?, que lo lleva la Contraloría General de la República, la Subcontralora General hoy día es la jueza de cuentas. Es un verdadero juicio civil que tiene, ¿cierto?, una demanda que ustedes se las van a notificar. Igual que un tribunal civil, si hay pruebas, hay plazos, testigos, etc. Y una segunda instancia que se puede apelar ante la propia Contraloría en un tribunal que se denomina ya colegiado, que está compuesto por el Contralor y 2 abogados integrantes. Tema de, hasta el día de hoy, que nos dedicamos al ámbito también constitucional, establecemos que es de dudosa constitucionalidad porque no se respetan las normas del debido proceso, básicamente porque Contraloría pasa a ser juez y parte en ello. Luego tenemos la responsabilidad penal, ¿cierto?, que afecta también a los funcionarios públicos y es bien importante porque el Código Penal tiene todo un título de los delitos funcionarios, y es bien importante y es delicado. Esto han sido actualizados en los últimos años, en cuanto a crear nuevos tipos penales que incluso alcanzan a honorarios, incluso alcanzan a particulares que antes no existía. Hay una de noviembre del 2019, si mal no recuerdo, que modificó e incorporó nuevos tipos penales. ¿Y por qué es grave para los funcionarios públicos esto? Porque son delitos que aumentan la penalidad, que si lo comete el mismo delito en particular, la penalidad es más baja. En cambio, para los funcionarios públicos pasa a ser 1 o 2 grados a veces más alto, ¿cierto? Y no es de sorprenderse que a veces por un fraude al fisco, un fraude común puede ir entre 3 años y un día, 5 años, ¿cierto?, una condena a veces en el sector privado para los particulares. En cambio, para un funcionario público, va a ir cercano a los 12 años de prisión efectiva, y eso es muy delicado. Ahora se den cuenta las diferencias en la gradación de la pena. Entonces, ¿de dónde viene la responsabilidad administrativa? Deriva de eventuales delitos, de eventuales faltas, hechos ilícitos, que pueden ser también la ilicitud civil o penal, irregularidades administrativas propias del trabajo, del día a día, que yo no cumplo con la legalidad, errores, ¿cierto?, negligencias u omisiones cometidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Una definición de don Enrique Silva Sima que es bastante completa, porque nos indica cuáles son las fuentes, en el fondo, de la responsabilidad administrativa. Delitos muy obvios, las faltas también, y un poco también lo que les decía a la vez, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de obligaciones, que los errores, las negligencias o las omisiones también pueden llegar a generar responsabilidad administrativa y que puede llegar a ser grave en un momento determinado. O sea, no solo voy a ser objeto de un sumario cuando de mala fe actúo en una determinada circunstancia, sino que también cuando soy poco cuidadoso en la realización de mis funciones.
¿Quiénes son sujetos de responsabilidad administrativa? Lo que hablábamos recién, todos los funcionarios públicos, todos, ¿cierto? Sean plantas, sean contratas. ¿Quiénes sacamos? ¿Cierto? Vamos a ver los honorarios, porque no son funcionarios públicos, no tienen responsabilidad administrativa. Y si se hace un sumario y se determina que el responsable es una persona honoraria, se tiene que hacer presente. El sumario va a quedar hasta ahí, salvo que esta persona, ¿cierto?, tenía un superior, que no podemos hablar de jerarquía porque no es funcionario, sino que tenía alguien que era el que encargaba de supervigilar el cumplimiento de las funciones de esta persona, y él sí puede ser objeto a lo mejor de un sumario por no haber controlado a los honorarios. También acuérdense que hay personas que se desempeñan código del trabajo en situaciones muy excepcionales. Hay municipios en Chile que todavía lo tienen. También en temporadas estivales, ¿no es cierto?, se les permite, centros deportivos, por temporadas cortas, código del trabajo. No nos vamos a meter a educación y salud, porque ese es otro ámbito, ¿no es cierto?, que también puede llegar de rebote al municipio para hacer un sumario. Hoy día es perfectamente posible que una persona de la municipalidad haga un sumario a un funcionario de educación, porque se permite, se modificó el estatuto hace varios años para permitir eso. Pero ¿qué pasa con los códigos del trabajo? Los códigos del trabajo, como no están regidos por el estatuto administrativo, se les va a aplicar supletoriamente en algunos aspectos, pero para eso tiene que estar establecida la sanción en el reglamento de higiene y seguridad que deben contar todos los funcionarios del Código del Trabajo. En ese reglamento de higiene y seguridad tiene que estar establecida cuáles son las sanciones que se aplican eventualmente al Código del Trabajo, a la persona que se desempeña bajo esa modalidad. Y no va a tener otra consecuencia que lo más grave, ¿no es cierto?, si uno quisiera tratar de equiparar a la destitución del sector público, va a ser fundamento solamente para la causal de término del contrato, fundamentar el término del contrato de trabajo por alguna de las causales que establece el propio Código del Trabajo al final del día. Y el sumario pasa a ser un antecedente más si eventualmente esa persona se defiende en un juicio laboral. Funcionario público es un tema que no hay una definición precisa, algo lo vimos con las obligaciones. ¿De dónde derivaba esto? Uno dice funcionario público cumple una función pública. Entonces, acuérdense que la Constitución, por eso les señalaba como fuente recién artículo 1º, inciso 4, entonces el Estado está al servicio de la persona humana. Por lo cual, los funcionarios públicos son aquellos que están al servicio de las personas, ¿cierto?, que cumplen una función pública, y que ese fin del Estado es promover el bien común, crear condiciones sociales para que todos alcancen la mayor realización en lo espiritual y en lo material. Luego, ese es la función pública, es crear condiciones, y está financiado su remuneración por fondos públicos, en este caso municipales. Los artículos 6 y 7 de la Constitución, ¿por qué? Ahí está el Estado de Derecho, y en esos dos artículos, en sus incisos finales, en el inciso final del artículo 6 y en el inciso final del artículo 7, aparece el principio de responsabilidad. Y se establece, ¿no es cierto?, que quien no cumpla con la normativa va a ser objeto de responsabilidad. O sea, va a tener responsabilidad. No dice cuál, porque obviamente comprende toda la gama, puede ser, como hablábamos recién, penal, civil, administrativa y eventualmente política para, ¿cierto?, algunas autoridades del Estado. Y además, en el artículo 7 se establece que va a generar una nulidad de ese acto administrativo que no se cumplió con la normativa. Luego, el artículo 38, que también se lo cité a propósito de las obligaciones, que establecía que iba a haber una ley orgánica, que es la ley de base, la 18.000, ¿no es cierto?, 575, la ley de base general de administración del Estado, la que iba a establecer los principios, todo, ¿no es cierto?, el perfeccionamiento. Pero además, ahora le agregamos el otro inciso del artículo 38 de la Constitución, y que nos establece que cualquier persona que se vea lesionada en sus derechos por la administración de su organismo, de las municipalidades, puede reclamar ante los tribunales que determina la ley sin perjuicio, y ahí está la fuente, de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño. O sea, tenemos artículo 1º, inciso 4, artículos 6 y 7, que hablan expresamente de responsabilidad, artículo 38, inciso 2, que también establece la responsabilidad del funcionario. Y fíjense que aquí lo establece en una materia que es bien interesante, que se llama responsabilidad extracontractual del Estado,
Y es propia, y ahí nos está haciendo también presente, que en lo que se denomina, ¿cierto?, la falta de servicios. No sé si han escuchado ese concepto. La falta de servicio. Estado al servicio de la persona humana. Acá nos dice que si se es lesionado en sus derechos, puede reclamar, ¿cierto?, ante los tribunales de que una indemnización y la responsabilidad del funcionario. Y el ejemplo típico que uno suele dar para caracterizar esto, que lo puede llevar a otras situaciones, pero si una persona, en el caso de los municipios, que tienen a cargo la mantención de las veredas, si hay una persona, ¿no es cierto?, por mal estado de la vereda se cae, se fractura, evidentemente se genera lo que se denomina responsabilidad extracontractual, porque no hay un contrato, porque se llama fuera del contrato, se genera el vínculo a propósito del daño. Esa persona va a poder demandar a la municipalidad por falta de servicio. ¿Qué implica eso? Que la persona le basta acreditar, ¿cierto?, que la municipalidad tiene la obligación legal de mantener las veredas y no lo cumple. Esa obligación basta indicar el artículo X, ¿no es cierto? Yo voy a citar, ley orgánica, artículo tanto, 3, 4 y 5, expresamente está establecido que mantienen las veredas. Por ende, y no cumplió su obligación, y por ende me indemniza. Si la municipalidad pierde el juicio, ¿qué tiene que hacer? Pagar esa indemnización, evidentemente, puede ser una cantidad de millones de pesos, pero la municipalidad no se va a quedar con el daño patrimonial, sino que en paralelo tiene que hacer un sumario para determinar internamente qué funcionarios, quienes no cumplieron su obligación de las veredas. Ese sumario va a establecer responsabilidad administrativa y al mismo tiempo va a terminar en un juicio de cuentas sí o sí. ¿Por qué? Porque la municipalidad tuvo que pagar, desembolsar. Y esa cantidad de dinero va a ser el juicio de cuenta que va a pedir al funcionario que se la devuelva. Para eso es el juicio de cuentas, para, ¿no es cierto?, establecer ese daño patrimonial al final del día. Si uno va a la ley de bases, están los principios de la responsabilidad administrativa y dice que están afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Jerarquía y disciplina. Dos elementos básicos de la responsabilidad administrativa. Y vuelve a repetir un poco lo que vimos la otra vez, que debe cumplir fiel y esmeradamente, o sea, algo más de lo normal en el desempeño de sus funciones. Luego, el artículo 15 dice que es, al regir por la norma estatutaria, el ingreso, los deberes, derechos y responsabilidad administrativa más la cesación de funciones. La misma ley de base establece que, ¿no es cierto?, está el concepto de responsabilidad administrativa. El 18 expresamente establece, de la 18.575, todavía no estamos en el estatuto, nos señala también que el personal de la administración del Estado va a estar sujeta a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la civil y penal, que hemos hablado todo el rato, ¿cierto? O sea, si ustedes ven la ley de bases generales de la administración del Estado, la 18.575, reiteradamente está hablando de responsabilidad, ¿cierto?, de los funcionarios públicos. Y ya reproduciendo los pocos principios que nos establece la Constitución Política del Estado. Y es muy importante en el artículo 18, esto que aparece, que el ejercicio de la potestad disciplinaria, o sea, cuando hablamos de potestad es poder disciplinaria. En el ámbito municipal, quien tiene esa potestad disciplinaria, vamos a ver, es el alcalde. El único que tiene la potestad disciplinaria es el alcalde. Él es el que aplica la sanción. Pero tiene que ser con lo que se denomina las normas del debido proceso. Pleno respeto a las normas del debido proceso, que es el concepto racional y justo procedimiento. Ya lo vamos a revisar más adelante, que es muy importante en un sumario, sea que alguien se esté defendiendo, sea que alguien esté realizando el sumario, hay que asegurarse el respeto de las normas del debido proceso, si no, eso va a generar nulidad. Ya vamos a ver que Contraloría se ha pronunciado bastante, igual que el Tribunal Constitucional, sobre la materia. Ahora, si nos metemos al estatuto administrativo, yo les coloco ahí, si ustedes ven arriba, entre comillas, ¿sí?, funcionarios públicos municipales, para reiterar que los funcionarios municipales son funcionarios públicos. Hay muchos funcionarios que dicen, no, yo no soy público, soy municipal. Es lo mismo. Es una variante de funcionario público, son los funcionarios municipales. Y aunque parezca obvio, es conveniente siempre reiterar. Uno deberá, ¿cierto?, podría perfectamente decirlo, y no es redundante decir funcionarios públicos municipales. El artículo 118 ya del Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales
nos establece que, y de manera expresa, que el funcionario que infringiere sus obligaciones, ¿cierto? Ya las vimos, artículo 58 del Estatuto, o deberes funcionarios, derechos o deberes, más o menos lo mismo, podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o medidas disciplinarias. Este tema de las anotaciones de demérito también es poco utilizado, pero ¿cierto? También es un proceso bien especial que se cumple poco en la práctica. Y los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria. Ahí está el foco y la fuente de la responsabilidad administrativa. Cuando es susceptible de una aplicación. O sea, ¿qué hago yo con en la investigación sumaria o en el sumario administrativo? Tengo que llegar a determinar, ¿no es cierto?, que la infracción, ese comportamiento que tuvo el funcionario, infringió una normativa y efectivamente la infringió de tal manera que se le puede aplicar una medida disciplinaria. Que a lo mejor la infringió, pero no da para llegar a aplicar una medida disciplinaria. Porque tiene que haber, ¿no es cierto?, una correlación entre la falta y la sanción, una proporcionalidad. Yo no voy al máximo, parto con un criterio absolutamente contrario. Y ella debe ser acreditada mediante una investigación sumaria o sumario administrativo. O sea, acreditada, demostrada. Y esa demostración, vamos a ver, tiene que ser de manera fehaciente y con pleno respeto de los derechos, ¿no es cierto?, que equivale del funcionario y las normas del debido proceso. Entonces, ¿qué elementos nos configuran esto? Que va a haber una infracción, un comportamiento, que ya vimos que puede ser delitos, faltas, ¿cierto?, negligencia, errores, omisiones. Se va a realizar el sumario o la investigación sumaria, que son dos cosas absolutamente distintas en el proceso disciplinario, y va a terminar eventualmente con la aplicación de algunas de las medidas que expresamente contempla el estatuto en el 120. Yo no aplico medidas, ¿cierto?, que a mí se me vengan a la cabeza, sino que tengo que tipificar esa conducta y la llevo a alguna de las sanciones que expresamente establece el estatuto. ¿Cuáles son esas sanciones? ¿No es cierto? Va desde una censura, que es una reprensión por escrito en la hoja de vida, que es distinta, ojo, a la anotación de demérito. ¿Cierto? Es distinta. Si no, la censura va a ser equivalente a una anotación de demérito, pero va a decir censura en sumario administrativo número tanto. Yo no puedo en un sumario decir censura más anotación de demérito, porque vamos a ver nunca dos veces por la misma causa, el no bis in idem, ya lo vamos a estudiar. Puede ser multa, ¿cierto?, que es privación de parte de las remuneraciones, entre un 5 y un 20% de las remuneraciones, más la baja de los puntos que ahí aparecen, ¿no es cierto? Y es bien importante que ojalá la sanción no se aplique justo el mes, ¿no es cierto?, en que me tocaba recibir los PMG, porque ahí va a ser mucho más impactante, ¿cierto?, en el monto de la remuneración, la baja que debe tener con un 5 o un 20%. Y hay una sanción adicional, ¿cierto?, que la persona cuando es sancionada en un sumario, por ejemplo, a principio de año, va a perder de recibir los PMG el resto del año. Entonces hay que tenerlo presente. Es una sanción como adicional que está establecida en la ley. La otra sanción puede ser suspensión, ¿cierto?, que es privación temporal del empleo, desde 30 días a 3 meses y con una baja en sus remuneraciones entre un 50 y un 70%. Esta medida es relativamente nueva en el Estatuto Administrativo, antiguamente no existía, estaba solo la censura, multa, destitución. Ahora se estableció una gradación entre medio que es privación temporal del empleo, que es la suspensión. Y por último, la más grave de todas, que es la destitución del servicio. Y vamos a ver que la destitución tiene enumeradas causales que están establecidas en el propio estatuto de manera taxativa. Yo no puedo aplicar la destitución, ¿no es cierto?, del aire, sino que tengo que ser por alguna de las causales que expresamente establece el estatuto para cuando yo la voy a utilizar. ¿Qué principios rige la responsabilidad administrativa? Está el primero, el principio de la independencia de sanciones. Esto es bien importante porque las sanciones que acabamos de ver, ¿no es cierto?, la responsabilidad en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, operan de manera distinta y separada. Es muy probable que algunas se interconecten, ¿cierto?, pero al final del día
puede haber solo responsabilidad administrativa o puede haber solo responsabilidad penal, y viceversa, y responsabilidad civil no siempre va a aparecer, porque por eso se habla de independencia. Siguen caminos y procedimientos completamente distintos y separados. ¿Se pueden cruzar en el camino? Sí, evidentemente, dependiendo de la conducta en que incurrió el funcionario. Aquí es bien importante que vamos a ver, hay una excepción que la vamos a ver en materia penal, porque ¿qué podría pasar? Que una persona cometió un delito, un funcionario, un delito, ¿cierto? Que uno estima, presume que es un delito, hace la denuncia, se inicia el proceso, y en paralelo se hace el sumario administrativo. Evidentemente la denuncia o la querella, dependiendo la intensidad que la municipalidad establezca al efecto, en materia penal sigue su camino. Ministerio Público, juzgados de garantía, ¿no es cierto? Tribunal oral al final del día, dependiendo. Y por el otro lado, vamos a tener un sumario o una investigación sumaria, lo más probable por la gravedad. Si es delito, debería ser un sumario administrativo. Si en el sumario se establece la destitución de la persona, ojo con esto, la destitución de la persona, este funcionario, por hechos que son constitutivos de delito, porque el fiscal va a tipificar, va a hacer como que fuera, ¿cierto?, alguien del Ministerio Público, el fiscal sumariante, y va a decir, es un hecho que reviste caracteres de delito y comete un delito. Situación que ya, ¿no es cierto?, es extraña porque la tipificación de los delitos y la sanción de los delitos le corresponde exclusivamente al juez de garantía, al tribunal oral al final del día, y quien tipifica para iniciar es el Ministerio Público, no un fiscal sumariante. Lo cual uno podría llegar a establecer que son hechos que revisten caracteres de delito y haga la denuncia. Pero si esa es la causal de destitución y ninguna otra, y después se establece en materia penal, ¿cierto?, el juez de garantía o el tribunal oral al final del día, o el propio Ministerio Público se dice que no hay, que hay necesario, ¿no es cierto?, ya archivar la causa. Si se establece eso y se sobresee a este funcionario, y hay que necesariamente reincorporarlo a sus funciones. ¿Cómo se llama? El sumario en el fondo queda sin efecto. Después tenemos el debido proceso. El debido proceso es lo que le hablaba recién, que es muy, muy importante. Está establecido en la Constitución, tiene fuente constitucional, el artículo 19, numeral tercero, que se compone de varios subprincipios, y la ley de base. Y lo dice, recién vimos el artículo 18, ¿qué implica el debido proceso? El debido proceso, en el fondo, es asegurar al funcionario que está siendo objeto del sumario el respeto a sus derechos en el ejercicio, ¿no es cierto?, casi como si estuviera defendiéndose ante el tribunal. Y eso también hay que recordarlo, que el fiscal con su actuario en un sumario administrativo se transforman en un tribunal. Es igual que si fuera un juez. Y por ende hay que respetar las etapas, los procesos, ¿no es cierto?, y darle todas las garantías al funcionario para que se defienda. Las normas del debido proceso establecen unas garantías mínimas, el respeto a las notificaciones de las resoluciones que se vayan dando en el sumario, ¿no? La posibilidad de que el funcionario produzca la prueba, o sea, pueda aportar medios de prueba, solicitar diligencias probatorias. Las resoluciones tienen que ser fundadas por parte del fiscal, no es que él diga culpable, ¿no es cierto?, infringió el artículo X y ahí quedó, sino que tiene que decir cómo lo infringió, por qué lo infringió, de manera precisa, o sea, hay que aportar pruebas. La resolución puede ser revisada y puede ser objeto de, ¿no es cierto?, de recursos. En este caso, una reposición ante el alcalde. Hay diligencias que se denominan esenciales dentro de un sumario que son propias del debido proceso. Llega una etapa, ¿no es cierto?, en que se formula cargo, si es que fuera el caso, y ahí el sumario deja de ser secreto. Cuando termina la etapa de investigación, que es la etapa secreta, solo la investigación que termina con la formulación de cargo, el sumario ahí pasa a ser público, pero no público en general, solo para el afectado y su abogado. Y si el afectado o su abogado solicitan copia del sumario, uno no le entrega las partes del sumario que uno quiere, le entrega las que está solicitando. Si quiere todo el sumario, completo el sumario se lo entrega. Uno no puede, ¿no es cierto?, decir esto sí, esto no. Si solicita rendir prueba,
habrá que dar el espacio para rendir pruebas. Sí, tiene que cumplir ciertas formalidades, evidentemente. Eso es normas del debido proceso. El derecho a defensa es muy importante, y esto el anterior Contralor Ramiro Mendoza lo reiteró mucho en varios dictámenes, que puede la persona defenderse a través de abogado, y el abogado puede estar presente en las diligencias y puede solicitar diligencias en un sumario. Porque es un juicio. Antes era muy extraño que a un fiscal, y todavía sigue siendo a veces extraño, que aparezca un abogado diciendo vengo a dar patrocinio, ¿no es cierto?, de funcionario X. Y el abogado va a estar defendiendo. Tiene pleno derecho constitucional a hacer. El respeto a la legalidad, ¿cierto? Eso es muy importante. Hay un procedimiento disciplinario que tiene etapas, tiene plazo y hay que respetarlo. La proporcionalidad de las sanciones que les decía antes es muy importante porque yo tengo que tener un equilibrio, ¿cierto? Tengo que tasar en el fondo la gravedad de la conducta del funcionario en relación a la sanción que le voy a aplicar. No por una falta leve le voy a aplicar destitución. Hay mucho dictamen de Contraloría que ha dejado sin efecto sanciones, incluso destituciones, porque carecen de proporcionalidad, lo mismo que vía recurso de protección se han logrado también, ¿no es cierto?, corrección de procedimientos por esta vía. El principio pro reo también opera acá, que es la norma pro funcionario en el Código del Trabajo, que yo tengo que aplicar siempre la norma más favorable al funcionario. Principio de inexcusabilidad, ¿no es cierto? Esto no se refiere a que yo no puedo como fiscal, aceptar que el funcionario me diga que él no conocía las normas vigentes, que él no conocía el estatuto. Pues esto por un principio de certeza jurídica, que es de aplicación general a todos quienes habitamos en Chile, que es el artículo 8 del Código Civil, que es una presunción de derecho a conocimiento de la ley. O sea, una vez publicada en el Diario Oficial, la ley se presume conocida por todos. Y uno dice, chuta, ¿qué sabe, no sé, un pirquinero de la cuarta región en la que pasa todo el invierno en la cordillera, que salió una norma tributaria y que se le aplicaba y puede terminar preso? Pero es un principio de certeza jurídica. ¿Cuáles son estos procedimientos? Estos procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad administrativa son dos. La investigación sumaria, ¿cierto? La investigación sumaria y el sumario administrativo. Ambos, ¿no es cierto?, son procesos disciplinarios. Procesos disciplinarios. Veamos la investigación sumaria. La investigación sumaria, ¿qué pretende? Primero, es un procedimiento disciplinario administrativo. Es breve y concentrado. Ustedes lo saben, no puede durar la investigación, ojo, y eso acuérdense siempre la etapa de investigación, ya vamos a ver cómo se conforma, más de 5 días, por eso es breve y concentrado. ¿Y a qué está destinada la investigación sumaria? A verificar la existencia de ciertos hechos y la individualización de quienes eventualmente pueden haber participado. O sea, yo tengo que ver, ¿efectivamente ocurrieron los hechos? Segundo, ¿quiénes aparecerían afectados? O sea, en principio la investigación sumaria no está hecha para aplicar sanciones inmediatas, pero producto de una investigación sumaria igual puedo llegar a aplicar sanciones e igual puedo llegar a destituir, por ejemplo, en atrasos e inasistencias reiteradas e injustificadas. Pero la investigación sumaria, como les digo, el objeto primero es ver si efectivamente ocurrieron los hechos, quiénes aparecerían responsables. O sea, en el fondo tiende a precisar primero, a preparar las bases para un sumario administrativo. Ese es el objeto primero de la investigación sumaria. Eso le implica, le insisto, como dice el estatuto, que producto de una investigación sumaria yo igual pueda llegar a aplicar alguna sanción. ¿Cuáles son estas etapas de la investigación sumaria? Primero, la instalación del investigador. Habitualmente en los servicios públicos no se hace la diferencia y se habla de fiscal siempre, tanto en la investigación sumaria como en el sumario. Pero el nombre técnico correcto en una investigación sumaria de quien va a tener a su cargo la investigación es investigador sumariante. Ese es el nombre técnico correcto.
Luego tenemos la etapa indagatoria, la etapa acusatoria, la información a la autoridad superior, eventualmente eso es lo que equivale a la vista fiscal, una etapa resolutiva de la autoridad y, ¿cierto?, la etapa de sanción y defensa. El artículo 124 del estatuto nos dice que se instala el investigador con el nombramiento, ¿cierto?, mediante un decreto alcaldicio. Desígnase, debiera decir el decreto alcaldicio, investigador sumariante, a fulano de tal para, ¿cierto?, X. Y ahí se le indica los hechos que él va a investigar. Él acepta el cargo y queda instalado. En la investigación sumaria no es necesario nombrar actuario. No es necesario un actuario. Si lo nombra, bienvenido sea, pero no es necesario. Vamos a irlo viendo. La etapa indagatoria, ¿cierto? Hay un plazo de investigación de 5 días que no es prorrogable, a diferencia del sumario, que vamos a ver que la etapa de investigación de 20 días es prorrogable. Ya vamos a ver, pero tiene un tope al final, ¿no es cierto?, que no puede exceder de 60 días. Pero aquí son 5 días no prorrogables, la etapa investigativa. En el evento que la persona que está acusada, sea que en un proceso terminan los 5 días, ¿cierto?, termine la etapa investigatoria y yo determino que hay alguien que eventualmente puede aparecer como responsable, y si los hechos son de tal gravedad que yo puedo en el momento, y el estatuto lo permite, aplicarle una sanción, voy a formular cargos. Si le formulo cargos, el inculpado puede pedir, ¿cierto?, rendir prueba, y se le va a dar un plazo que no va a exceder de 3 días. Si bien es breve y concentrado, vamos a ver que en el sumario son 20 días máximo para rendir prueba. El fiscal regula el plazo, pero no puede exceder de 20 días. En cambio acá, 3 días para rendir prueba, máximo. El procedimiento de la investigación sumaria es fundamentalmente verbal. Todo esto después se va a reducir a un acta que se va a denominar informe o vista fiscal, si quieren denominarlo así, en donde si yo le tomo declaración a un funcionario en esta investigación sumaria, si lo estimo necesario, ¿no es cierto? Obviamente que si voy a aplicarle sanción a alguien en una investigación sumaria, tengo que hacerlo parte, normal debido proceso, lo notifico. Le digo en qué calidad está prestando declaración, le voy a pedir si tiene alguna causal de implicancia o recusación que hacer valer en contra del fiscal, ¿cierto?, de investigador sumariante, si tengo actuario del actuario. Tomaré la declaración por escrito y lo haré firmar, ¿cierto? Terminada esta etapa, yo puedo formular cargos, puedo formularle cargos. Ahora, y aquí volvemos al cauce normal. Si de la investigación sumaria yo veo que hay hechos que realmente son delicados, son graves, y que en el plazo de 5 días va a ser muy difícil que yo los pueda llegar a acotar e investigar en su totalidad, tengo que hacer un informe, doy por terminada la investigación sumaria, con los antecedentes que he reunido hasta ese momento, hago un informe y se lo eleo al alcalde diciendo que, ¿cierto?, es necesario que esto se eleve a sumario administrativo. Así lo dice el artículo 125 del Estatuto Administrativo. Luego tenemos, ¿cierto?, es bien importante este tema de las notificaciones. ¿Por qué es importante? Por respeto a las normas de debido proceso. Nadie puede ser sancionado si no tiene noticia de, ¿cierto?, que está siendo investigado y que está eventualmente llegando a ser sancionado en un sumario administrativo. La regla general de las notificaciones es que sean personales. Y yo tengo que dejar constancia de esa notificación en la investigación sumaria, ¿cierto? Voy a ir donde la persona, la notifico, la hago que firme. Si no quiere firmar, coloco, se negó a firmar. Si no es sabida la persona, yo podré cumplir con notificación por carta certificada, ¿no? Pero lo normal, personal, si no, la busco y coloco carta certificada y se entiende notificado al tercer día de despacho de la carta. Para notificar por carta certificada, habitualmente tengo que buscarlo por 2 días consecutivos en el domicilio que la persona, el funcionario, señaló en personal. Y esto también es importante a propósito del domicilio. Quien designa el domicilio es el funcionario. El investigador sumariante o el fiscal
va a solicitar a personal la hoja de vida funcionaria y cuál es el domicilio registrado en personal. Y ahí va a notificar, si la persona se cambió de casa, tiene que informarlo. El funcionario dentro tiene la obligación de informar a personal los cambios de domicilio. Por ende, yo notifico en el domicilio registrado en personal. Así lo ha dicho reiteradamente la Contraloría para estos efectos. Luego tenemos la etapa acusatoria. Terminaron los 5 días, ¿no es cierto? Formulé cargo. Le voy a dar un plazo a la persona de 2 días. Así lo dice el artículo 124, inciso 3. O sea, aquí, ¿no es cierto?, se dan cuenta, el plazo es muy, muy breve para contestar cargo en la investigación sumaria. 2 días para contestar cargo, 3 días para la prueba. Completo 5 días más. Acuérdense, 5 días para investigar que no son prorrogables. No son prorrogables. Con los descargos, o vencido el término probatorio, yo voy a proceder a hacer el informe de la investigación sumaria o vista fiscal. Eso es una sentencia. Esa es una sentencia. Plazo 2 días después de vencido el plazo del probatorio, acuérdense que eran 3 días, o vencido los 2 días para el plazo para contestar cargos si no pidió rendir pruebas. Aquí yo propongo, en la vista fiscal propongo algo. Puedo proponer al alcalde una sanción, o puedo proponer sobresea, o puedo proponer que se eleve a sumario administrativo. Pero debidamente fundado. Es una sentencia. Y las sentencias tienen una estructura lógica, que son vistos, ¿cierto? Ahí yo cito toda la normativa que rige, considerando que es la parte más importante del informe, en donde voy a dar todos los fundamentos. ¿De dónde saco esos fundamentos? De la propia investigación sumaria. Todo lo que yo cite en este informe tiene que estar en la investigación sumaria. Yo voy a decir, a fojas tanto de la investigación sumaria consta de declaración de X personas. A fojas tanto consta documento, y lo individualizo y digo por qué lo estoy tomando y para qué. O sea, tengo que basarme única y exclusivamente en el mérito de la investigación sumaria. Vistos, considerando, y resuelvo. Al final, la parte final, en donde yo digo, ¿cierto?, que como consecuencia de lo anterior, se propone aplicar a fulano de tal, debidamente individualizado, nombre completo, cargo en la planta, su cédula de identidad, ¿cierto? X sanción. X sanción. Y se la mando al alcalde formalmente. Acuérdense que pueden llevar número propio de oficios. Quien esté de investigador sumariante o de fiscal en el sumario, pueden tener una numeración propia del oficio. Oficio de fiscalía número 1. Y lo van agregando. Entonces al alcalde se lo envían así. Oficio número tanto de fiscalía, al alcalde remite investigación sumaria. ¿Qué puede hacer la autoridad superior? ¿No es cierto? Que es el alcalde. El alcalde, obviamente, y eso es lo recomendable, uno siempre le recomienda a los alcaldes que previo a resolver, lo envía a la dirección jurídica, si tienen asesoría jurídica, la municipalidad, que ojalá así sea, revise si el sumario cumple con los estándares jurídicos necesarios para efectos de validar ese sumario y decirle al alcalde si está bien hecho el sumario, alcalde, o está bien hecho, pero es desproporcional la sanción. Dan la opinión jurídica en qué se va a respaldar el alcalde. ¿Qué puede hacer el alcalde? ¿Cierto? Una posibilidad de sobreseer. Acuérdense que lo que hace el investigador sumariante, vamos a ver, lo mismo que el fiscal en un sumario, es una proposición. Quien decide es el alcalde. Entonces, ni siquiera todavía está hecho presente un recurso. Está revisando por primera vez el sumario del alcalde. Puede sobreseer. Si del mérito lo antecedentes, a lo mejor la dirección jurídica le dijo al alcalde, por escrito, con un informe, la dirección jurídica le dice que el mérito del sumario no es tal la proposición y que podría sobreseerse. Aquí a modo de ejemplo, aunque exista mérito, las personas involucradas se habían desvinculado del servicio, ya no estaban en la municipalidad. La responsabilidad está prescrita. Una de las primeras cosas que hace uno es revisar el plazo de prescripción, que no hayan transcurrido los 4 años. Y la otra posibilidad es absolver, ¿cierto? Si
¿Cuándo absuelvo? Cuando habido una proposición de sanción. Sobresedo cuando no hay inculpados. Absuelvo cuando hay una proposición de sanción. Puedo aplicar la sanción que se me, ¿cómo se llama?, está proponiendo como alcalde. Y la última posibilidad es decir, mire, falta investigación. Esto le falta todavía, así que elévese a sumario administrativo. Esto si va a aplicar una sanción, se notifica al afectado y él tiene derecho, ¿no es cierto?, a hacer valer recursos. ¿Cuáles son esos recursos? En el ámbito municipal, única y exclusivamente, una reposición ante el alcalde, plazo 2 días. 2 días. Para reponer. Vamos a ver en el sumario 5 días. En la investigación sumaria, 2 días. Para reponer. Aquí siempre se ha criticado que en el ámbito municipal no tenemos apelación. En el sector central existe una apelación además. O sea, por ejemplo, si el director de impuestos internos, ante él se repone y después si no me va bien con el director, elevo la apelación al ministro respectivo. Como el alcalde no tiene superior jerárquico, no hay apelación. Hasta ahí llegamos. Este es el flujograma, después lo pueden ver con más detalle, de las distintas alternativas que se pueden dar en una investigación sumaria, con los plazos, con las salidas, ¿no es cierto?, qué pasa. Es un flujograma que es bastante bueno, después lo pueden tener para ver las etapas con detalle de cuando se sigue una investigación sumaria. Después tenemos el sumario administrativo, que es para hechos más graves, en teoría, más graves, ¿cierto? Artículo 126 del estatuto. Y lo dice el propio estatuto, ¿cierto? Cuando los hechos denunciados o su gravedad, así lo exige. Entonces, si es un hecho grave, uno, con la experiencia, ¿cierto?, los directores en teoría saben cuándo es investigación sumaria, cuándo es sumaria. Lo que no es bueno, y eso lo digo antes, y uno se da cuenta a veces en los municipios, que se llenan de investigaciones sumarias y sumarias, a todo, por si acaso. No, aquí la Contraloría. No, los procesos disciplinarios administrativos son excepcionales y debieran ser una excepción dentro de la administración. Hay que manejarlos con prudencia. Para eso está la anotación de demérito. Ese es otro camino que también está ahí, ¿cierto?, para esos efectos. ¿Qué es un sumario? Es un procedimiento de lato conocimiento. El lato es largo, de más largo conocimiento, de mayor desarrollo, evidentemente, que una investigación sumaria, y que también busca establecer la veracidad de los hechos y quienes aparecen responsables y la eventual aplicación. Las etapas son bastante similares: la instalación de la fiscalía, la etapa indagatoria, o, ¿cierto?, de investigación, cierre de la investigación, la etapa acusatoria, la resolución y la etapa de reclamación o de recursos. La fiscalía. Se instala también aquí el jefe superior del servicio, ¿cierto?, que puede ser el alcalde. Ahí yo les coloco ejemplo para que vean que es muy similar que en el sector central. Hay un jefe superior de servicio que va a dictar una resolución. En nuestro caso, ¿cierto?, va a ser un decreto alcaldicio que va a nombrar fiscal a una persona. Y le va a indicar en ese decreto para qué lo está nombrando, ¿no es cierto? Le va a señalar los hechos que debe ser materia de la investigación y va a ser objeto del sumario. ¿Qué me dice la norma? Que tiene que ser igual o mayor grado que el funcionario que eventualmente aparece involucrado. No siempre se sabe esto, no siempre. A veces se sabe que ocurrió algo dentro de una determinada unidad, pero no sabemos quiénes están involucrados, ¿cierto? Lo más probable es que si hubo una investigación sumaria previa, eso ya lo tengamos precisado. Pero si no, a lo mejor va a ser en una unidad para determinar X. A medida que avanza el sumario, ¿no es cierto?, vamos a determinar quiénes eventualmente pueden aparecer involucrados, y en ese momento, ¿no es cierto?, al saber quiénes eventualmente pueden aparecer involucrados, yo voy a poder determinar el grado del fiscal. Si el fiscal, llegado a ese momento, ¿y cuándo va a ser ese momento? Va a ser en la etapa acusatoria. Si hay que formar cargos a alguien, ahí se va a dar cuenta. Y va a decir, no, aparece un funcionario que tiene más grado que yo, por ende, remito los antecedentes del alcalde para que nombre un nuevo fiscal. Ahora,
es bien importante también tener presente que Contraloría ha dicho que si yo nombro fiscal a una persona que no cumplía con ese requisito, lo obrado por ese funcionario no es un vicio. Por ende, el procedimiento sigue adelante, no se anula, en otras palabras. Ahí está señalado, ¿no es cierto?, artículo 127. Antes de, una vez nombrado el fiscal, acepta el cargo y tiene que hacer, va a pescar, ¿no es cierto? Lo primero que va a aparecer, acuérdense que este es un expediente por escrito todavía, todavía es muy antiguo, lo que hablábamos es muy arcaico este proceso en la parte física, ¿no es cierto? Es un expediente escrito. Por ende, la primera hoja está en el decreto, segunda hoja, aceptación del cargo por el fiscal. Va a colocar con fecha tanto, ¿no es cierto? Se individualiza, resolución de fiscalía número 1, con esta fecha vengo en aceptar el cargo de fiscal. Firmo. Segunda resolución, desígnase actuario a X personas. En el sumario sí se exige nombrar actuario, a diferencia de la investigación sumaria. El sumario sí tiene que tener actuario, que es un ministro de fe. Es un ministro de fe. Si no hay actuario, el sumario es nulo, automáticamente. Es un trámite esencial tener actuario. Si no hay actuario, se anula el sumario. Este actuario puede ser cualquier persona. El grado de él no interesa. Planta, contrata. Eso sí interesa. Planta, contrata. Habitualmente algunos, ¿no es cierto?, a veces nombran a una secretaria que le pega el tipeo para que redacte, pero la función esencial del actuario no es redactar. La función esencial del actuario es ser ministro de fe. Él va a afirmar como ministro de fe, decir, sí, efectivamente, esto pasó. Con fecha tanto, declaró efectivamente tal persona. Y eso son lo que dijo por escrito. ¿Cierto? Va certificando las actuaciones. Tercera resolución va a decir, ¿no es cierto?, que se cita a declarar a alguien, y es bien importante, y esa es una recomendación cada vez que uno cita a declarar. Se formula como primera pregunta estándar si hay alguna causal de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actual. Si la persona no hace valer alguna implicancia o recusación, sigue adelante. Estas causales de implicancia o recusación están basadas en situaciones que son también graves, como enemistad conocida, ¿no es cierto?, animadversión conocida entre funcionarios, que puede pasar. Y si es así, resuelve el alcalde. Se envían los antecedentes al alcalde. Si no, el sumario sigue adelante. Comienza la etapa de investigación, que son de 20 días prorrogables. Esto aquí sí que es prorrogable. Y es bien importante que el fiscal tiene amplias facultades en la realización del sumario. Y ese sumario es secreto en la etapa de investigación. Aquí no puede recibir órdenes. El sumario no puede andar dando vueltas. No se lo puede exhibir a nadie, es de él. Ni siquiera en teoría al alcalde se lo puede exhibir el sumario, porque es secreto en ese etapa. El único que conoce el sumario es el fiscal y el actual. Nadie más. Eventualmente la Contraloría puede llegar a solicitar en un proceso de investigación que le pase el sumario porque lo van a seguir ellos. Pero nadie más puede conocer, ¿cierto? Y también lo pueden pedir si revistió carácter de delito, hicieron la denuncia, lo más probable es que también lo pida el Ministerio Público copia de ese sumario. Si aparecen hechos que revisten caracteres de delito, tiene que hacer la denuncia respectiva. O sea, no es que comunique al alcalde para que haga la denuncia. Si lo hace así, no es el camino correcto. Porque dice, es una obligación funcionaria personal, y la vimos la semana pasada. Es el fiscal el que detectó la comisión de un hecho que reviste carácter de delito y él hace la denuncia. Copia de esa denuncia la anexa a la investigación. La deja foliada, ¿cierto?, dentro del sumario. La declaración, y estos son los aspectos más genéricos, ¿no es cierto?, que esto podemos estar conversando una semana. La declaración del inculpado es un trámite esencial. Yo no puedo sancionar como regla general si previamente no es cierto?, le tomé declaración. ¿Qué puede pasar a veces? ¿No es cierto?, que la persona desaparece, el funcionario. No lo vimos más, ¿no es cierto? En ese caso, la Contraloría ha dicho que como se le puede notificar en el domicilio que señaló en personal, yo notifico, cumplo con los trámites, ¿cierto?, de las búsquedas,
están por las búsquedas, que va a ser el actuario el que va a hacer ese trabajo de las búsquedas, notifico y el sumario sigue adelante en rebeldía, se denomina judicialmente, en ausencia en el fondo del inculpado, se le puede llegar a aplicar igual la sanción. O sea, aquí el esconderse hoy día no resulta. Duración, sabemos 20 días prorrogables hasta completar, ¿no es cierto?, 60 días. Plazo de días hábiles. Hábiles en la administración pública es de lunes a viernes. Esos son los días hábiles, por lo cual 20 días hábiles en teoría es un mes. 20, de lunes a viernes. Así lo dice la ley de bases de procedimientos administrativos. La 19.886 nos dice que se cuentan de lunes a viernes. Se estableció esta fórmula porque los servicios están abiertos de lunes a viernes. En cambio, los plazos judiciales van de lunes a sábado. Aquí son 20 días hábiles, prorrogables, pero no puedo exceder de los 60 días. Quien autoriza es el alcalde. Cada vez que yo vencieron los 20 días, ya debería haber solicitado al alcalde la prórroga, por oficio, de fiscalía. No es que el fiscal se autorice a sí mismo, el alcalde autoriza. ¿Y cómo autoriza el alcalde? Con un decreto alcaldicio. O sea, en el sumario yo voy foliando los decretos que me autorizaron a ampliar el plazo, ¿no es cierto?, que yo solicité. El fiscal, como tiene amplias atribuciones, perfectamente puede tomar medidas respecto de la persona que aparezca inculpada. Lo puede destinar transitoriamente a otra unidad para sacarlo del foco, ¿no es cierto?, en un momento determinado. Otra medida que puede tomar, que a veces se critica, es la suspensión del funcionario. Y aquí, ojo, aquí no necesito decreto alcaldicio. Basta una resolución del fiscal, porque así tiene que ser, una resolución, ¿no es cierto?, que copia de la cual la voy a mandar con un oficio al jefe de personal, voy a decir, resolución de fiscalía número 10, fecha tanto, ¿no es cierto?, no sé, en tal ciudad, en virtud de lo dispuesto, en el artículo 134 del Estatuto Administrativo, y para el éxito de investigación vengo a disponer la suspensión de fulano de tal, por el término de 30 días, no sé. Y lo voy a sacar de sus funciones. Y eso se lo comunico al de personal. No necesito decreto. Así lo ha dicho Contraloría. Ojo, es eminentemente transitoria. Va a terminar esta suspensión cuando el fiscal entregue su vista, ¿cierto?, que es la sentencia. Y ahí puede disponer, vamos a ver, el estatuto permite ampliarla. Y ahí podría perfectamente bajar la remuneración. Es criticable siempre esta medida porque se debe tomar en situaciones realmente graves. Porque si no, ¿no es cierto?, algunos funcionarios que actúan como fiscal por aparecer severos toman esta medida y la persona la suspende. Y le dicen, no, esta persona suspendida, y la mandan para la casa. Con pleno goce de remuneración. Entonces, claro, y después al final del día el sumario termina en nada. Entonces dice, no, tuvo 30 días de vacaciones. Por eso es la seriedad de los sumarios. Las cosas tienen que hacer de manera, ¿cierto?, que sean realmente necesarias. Termina la etapa de investigación, ¿no es cierto?, que va a decretar cerrada esta investigación. Ahí termina, cumplo con el plazo. O sea, el plazo es para llegar a esta etapa. ¿Qué puede hacer acá el fiscal? ¿No es cierto? Este es un trámite, ¿no es cierto?, que debo notificar. La notificación del cierre, ¿cierto?, es bien importante, pero no es un trámite esencial, ha dicho la Contraloría. Yo cierro la investigación. ¿Qué actitudes puedo adoptar como fiscal acá? ¿Cierto? Puedo sobreseer. Si el mérito, revisé todo, tomé declaración y todo, digo, no da para seguir adelante, ¿no es cierto? Hago un informe, como hasta ahí, y comunico al alcalde, solicitando el sobreseimiento. Puede ser también porque la responsabilidad administrativa prescribió. Puede ser porque las personas se fueron. Los funcionarios ya no son parte del servicio. Ojo con este tema, que también a veces se presta para problemas. La responsabilidad administrativa se extingue cuando la persona deja el servicio, ojo con esto, cuando el funcionario deja el servicio, por renuncia, por jubilación, lo que sea, se desvincula del servicio,
Y en el decreto en que se desvincula, no se deja presente que tiene sumario administrativo. Simplemente se va. Recomendación: siempre que uno deja un servicio, tiene que pedir el decreto que le acepta, por ejemplo, la renuncia, y que diga expresamente que no tiene sumario administrativo pendiente. Con eso se corta el vínculo de responsabilidad administrativa. No prescribe, se extingue la responsabilidad administrativa, así lo ha dicho Contraloría. En cambio, si en el decreto aceptas la renuncia final, pero se deja constancia que tiene sumario administrativo, ¿cierto? Y lo individualizo el sumario ordenado por decreto tanto, porque yo no le voy a inventar el sumario, tengo que señalar el decreto que es anterior a la renuncia. O sea, le acepto la renuncia, pero dejando presente que tiene el sumario. En ese caso, yo a la persona le puedo aplicar igual la sanción. Lo mismo cuando hace el sumario en la Contraloría. La persona ya no está en el servicio, pero la auditoría, la Contraloría la hizo antes que se fuera, no va a seguir la responsabilidad. Ahora, ojo también, porque si el sumario habitualmente no se dirige, la gran mayoría de ustedes lo tienen que haber visto, no se dirige inmediatamente contra una persona. Como hablábamos recién, va a decir, establezca este sumario administrativo para investigar los hechos ocurridos en tal unidad. No aparecen personas específicas. Por ende, si alguien de esa unidad renuncia, se va del servicio, ¿cierto? No tiene sumario pendiente. Yo no le puedo decir que tenía sumario pendiente porque el sumario no estaba dirigido contra personas determinadas. Eso es importante tenerlo presente. El fiscal propone el sobreseguimiento y se lo manda al alcalde. Si el alcalde está de acuerdo, nuevamente recomendación que informe la dirección jurídica, va a dictar el decreto respectivo que se sobresee el sumario y se archiva el sumario, ¿no es cierto?, respectivo. Acuérdense también que asesoría jurídica de la unidad de la municipalidad respectiva tiene, ¿no es cierto?, la tuición de todos los sumarios. Ellos deben llevar un libro, un registro de sumarios, ¿no es cierto?, las etapas en que se encuentran, los fiscales nombrados. Y es muy común que aparece Contraloría, va a la dirección jurídica y le dice, por favor, pásame el libro de sumario. O le gusta todo por escrito, ahí va a estar el listado de los decretos, ¿cierto?, quien lo tiene, estado de avance. Y si ve que hay atrasos y que no algunos han dictado los decretos y nunca se hizo sumario, va a caer, ¿no es cierto?, sanciones de parte de Contraloría, van a hacer un sumario o van a pedirle al alcalde que haga un sumario, ¿cierto?, en contra del asesor jurídico por no cumplir una de sus obligaciones. El alcalde, si rechaza, va lo más probable a ordenar que se reabra el sumario, ¿cierto? Para eso, todo esto tiene un plazo de 5 días. La otra alternativa que tiene el fiscal es formular cargos. Para formular cargos, primero, en la resolución, que va a estar ahí foliada en el sumario, tiene que acreditar la existencia de los hechos que revisten, ¿no es cierto?, la gravedad para formular los cargos. Tengo que dar por acreditada la existencia de los hechos. Segundo, tengo que dar por acreditada la participación de los inculpados, y eso es lo más delicado de todo. ¿Cómo lo acredito? No basta decir, nombrar el artículo, sino que tengo que decir, como ha señalado Contraloría, y ahí también hay harto dictamen, ahí les coloco uno solo de ejemplo, que los cargos deben ser concretos, precisos y verificados. Concretos, precisos y verificados. O sea, no basta indicarlos, así infringió, ¿no es cierto?, la letra A del artículo, no. Tengo que decir por qué infringió eso. Como consta en el sumario que los infringió, ¿cierto? Y cómo yo lo ratifico. Y al final digo, en consecuencia, eso infringió la letra A del artículo 58. O sea, lo último que nombro es la norma. Si yo parto por la norma, podría hacerlo, pero tengo que decir cómo infringió. O sea, porque si no, se afecta el derecho a defensa. Porque si a mí me dice que infringí la letra A del 58, me tienen que explicar cómo la infringí para yo poder defenderme. Si no, deja, ¿no es cierto?, al aire, deja muy abierto el espectro. Entonces, tienen que ser precisos, concretos, verificables. Si la notificación, y eso está aparece ennegrecido, la notificación de los cargos es un trámite esencial. No así el cierre de la investigación. La notificación de los cargos es un trámite esencial. O sea, si no notifico los cargos,
el sumario se anula y se retrotrae a la etapa de notificación de cargos. Eso también es importante. Yo tengo que notificar cargos. En este momento, cuando yo cierro la investigación, ¿no es cierto? Les vuelvo a decir, tal como en la investigación sumaria, este sumario deja de ser secreto, pero solo para el inculpado, o sea, en este caso ya el acusado y su abogado. No para toda la municipalidad. No para toda la municipalidad. ¿Qué puede hacer el inculpado una vez notificado? Puede contestar los cargos o formular sus descargos, que es lo mismo, ¿cierto? Hay un plazo de 5 días prorrogable y otro, ¿no es cierto?, prorrogables. O sea, a mí se me notifican los cargos y yo qué hago, veo si me dan los 5 días y si no, por escrito, ojo, por escrito le solicito al fiscal que me prorrogue por otros 5 días. El fiscal está obligado a dar 5 días de prórroga. ¿Sí? Ese es un norma del debido proceso. No puede negar la prórroga del fiscal. En esa contestación de cargo, ¿qué tiene que hacer el funcionario? Primero, llevar adelante su defensa. Lo más probable es negar que incurrió en las conductas que se le dijeron. Y segundo, ¿cierto?, aportar las pruebas. Para aportar las pruebas lo puede hacer de dos maneras, acompañando documentación que no obraba en el sumario, ¿cierto?, que no consta en el sumario, acompaña nueva documentación. Y también puede solicitar la apertura de un término probatorio y tiene que indicar las diligencias que quieren que se hagan en ese término probatorio. O sea, no basta pedirle al fiscal que pida un término probatorio de 5 días. No. Tengo que decir, pide un término probatorio de 5 días para que se tome declaración a X y a X personas, a fin de tal cosa. O para que se oficie a tal entidad para que diga tal cosa. Yo individualizo. Ahora, si la persona del funcionario pidió prueba y no indicó para qué, el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Previo a otorgar término probatorio, aclárese para qué está solicitando la prueba. Porque si no, también infringe norma del debido proceso si la niega per se. Ese término probatorio puede llegar a durar hasta 20 días hábiles. ¿Quién regula eso? Es el fiscal dependiendo de la prueba que le solicitaron, ¿cierto? Si le tomaron declaración a 2 testigos, lo más probable es que con 5 días más es suficiente. Eso lo va a regular el fiscal. Con el escrito de cargos, que formulé cargos, y los descargos, termina esta etapa acusatoria. Habíamos cerrado la etapa investigatoria, ahora cerramos la etapa acusatoria. Venció el periodo de contestar cargos o venció el periodo probatorio y viene la etapa de vista fiscal, que es la sentencia. En esta sentencia, ¿no es cierto?, nuevamente les reitero, va a contener la vista, los considerandos y la parte resolutiva. Resumen de los hechos, consideraciones y proposición de sanciones para que lo entiendan más sencillo. La individualización de los o los inculpados. Yo parto señalando las normas, todo, y individualizo. En sumario, ordenado por decreto alcaldicio número tanto, ¿no es cierto? Y cuentan la historia, todo perfecto, los consideran. La relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobar. La participación y grado de culpabilidad que le corresponde a los sumariados. Este orden es lógico. Este orden es bien importante, siempre tiene que seguirse. Tiene una relación lógica y ojalá lo más desarrollado posible. La participación y grado de culpabilidad es la médula del sumario. Ahí se va a fijar si está bien o mal hecho el sumario. Y esto es muy importante, las atenuantes y las agravantes. Las atenuantes y las agravantes deben ser tasadas por el fiscal, evaluadas, valoradas. O sea, el fiscal investiga tanto lo que inculpa como lo que exculpa. A veces se les olvida lo que exculpa y solamente quieren llegar a, ¿cierto?, aplicar sanción. No. Atenuantes y agravantes. No solo la hoja de vida funcionaria. La hoja de vida funcionaria es importante. Si nunca tuvo anotaciones, siempre buenas notas, está bien. Pero hay otras atenuantes más. Colaboró con la investigación, ¿no es cierto? Es un funcionario proactivo y se explica por qué. Esos son atenuantes, ¿cierto? Y que deben ser evaluadas y compensadas con las agravantes.
un funcionario que no coopera con la investigación, que se esconde, funcionario que tiene una hoja de vida para atrás con varias sanciones, ya la cosa va cambiando. ¿Se fijan entonces? Y eso tiene que indicarse en el sumario. Yo voy a indicar, estas son las atenuantes que concurren y cómo concurren. Estas son las agravantes que concurren, cómo concurren. Y cómo las valoro, ¿no es cierto? ¿Cómo las valoro? Luego, al final, viene la etapa de proposición a la autoridad. Y que puede ser, ¿no es cierto?, distintas salidas según sea el caso. ¿Qué puede ser acá? ¿No es cierto? Puede ser una absolución o puede ser la aplicación de una sanción. Absolución, se ocupa siempre que yo formule cargos previos, lo absuelvo. Quiere decir que todo lo que la persona hizo en la etapa de contestación de cargo o descargo, probatorio, ¿no es cierto? El fiscal dice sí, efectivamente con estos documentos son suficientes para acreditar y desvirtuar los cargos que había formulado. Por ende, absuelvo. Y hasta ahí llegó el sumario y envío al alcalde. O propongo una sanción al alcalde. ¿Qué puede hacer el alcalde, que es el jefe superior del servicio? Muy similar a la investigación sumaria, ¿no es cierto? Puede determinar que está incompleta la etapa de investigación del sumario y que se reabra para que se investigue otras cosas. Nuevamente la importancia de que, porque el alcalde no tiene tiempo de hacerlo. Por ende, ¿quién debe hacer ese proceso? Habitualmente es la unidad jurídica. Puede absolver y no aplicar sanción alguna, o puede llegar, evidentemente, a aplicar una sanción disciplinaria. La medida disciplinaria que va a aplicar el alcalde no necesariamente coincide o puede coincidir con la que propuso el fiscal. Puede que el fiscal haya ido a la destitución y el alcalde dice, no, esto solo da para una multa de un 10%, no va para suspensión. El alcalde lo hace, ojo, pero tiene que ser esa resolución del alcalde, que va a ser por un decreto alcaldicio, siempre por un decreto alcaldicio, en donde él va a decir, esta es la sanción que yo creo que debe aplicarse, debe ir fundada. Debe ir fundada. O sea, no es que el alcalde diga, no estoy de acuerdo con el fiscal, aplíquese multa. No basta con eso, tiene que fundarla adecuadamente. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, y se los adelanto, si el sumario lo hizo Contraloría, el panorama cambia. Si el sumario lo hizo Contraloría, al final del día, quien decide la sanción también es el alcalde, porque la potestad sancionadora sobre los funcionarios municipales radica en el alcalde, no en Contraloría. Pero el alcalde, si quiere cambiar la resolución, la propuesta de sanción de Contraloría, debe hacerlo de manera fundada y va además a trámite de toma de razón a Contraloría. Es una de las pocas veces en que Contraloría toma razón de algo. Eso va a significar que va a revisar la constitucionalidad y la legalidad de lo que está señalando el alcalde. Por eso el fundamento tiene que ser mucho mayor. Todo lo que se haga en la administración pública en Chile hoy día, no solo en municipalidades, debe ser fundado. Debe ser siempre fundado. Por ende, el alcalde, en este caso, ¿no es cierto?, cuando va a cambiar la medida del fiscal, debe fundarla. Nuevamente, el alcalde no tiene la expertise habitualmente, no son abogados, ¿cierto?, ni tienen a veces el tiempo para hacer los fundamentos, por ende, tiene que apoyarse en la unidad de asesoría jurídica para eso. Notificado el decreto alcaldicio, si se le propuso una sanción al funcionario, se le va a notificar ese decreto alcaldicio que se le está aplicando una sanción. El funcionario tiene 5 días para reponer. ¿Ante quién? Ante el propio alcalde. Y el alcalde va a tener otros 5 días para resolver, ¿no es cierto?, plazos que no son fatales. Si ustedes han visto, los plazos, está lleno de plazos en el sumario, investigación sumaria. ¿Qué pasa si no se respetan los plazos? La Contraloría ha dicho reiteradamente que los plazos en derecho público no son fatales. Tema muy discutible para los abogados, nosotros criticamos bastante eso. Pero bueno, Contraloría ha dicho que históricamente que no son fatales. Y que no anula el sumario. Si un fiscal excede los 20 días, no pidió prórroga. Pasó los 60 días, no pidió prórroga. No se anula el sumario, pero sin perjuicio de la responsabilidad de ese fiscal. O sea, un fiscal que está haciendo un sumario puede terminar él también en un sumario porque no respetó los plazos. Y ha pasado en más de una oportunidad. Si no quede conforme
con lo que resolvió el alcalde, ¿cierto? El alcalde no me acogió el recurso de reposición, puedo reclamar ante la Contraloría. Plazo 10 días. 10 días. Ojo, aquí, si bien ahí yo coloco que no es fatal, basado en lo que ha dicho la propia Contraloría, este reclamo nace del último artículo del Estatuto Administrativo. Del último artículo, que habla del plazo de 10 días. Contraloría en varias oportunidades ha dicho, oiga, no le puedo acoger su reclamo porque lo hizo al día 15 o al día 12 del plazo. Y ahí queda abierta la posibilidad de insistir la Contraloría que por los dictámenes que ellos mismos tienen, los plazos no son fatales. Y evidentemente me queda abierta la posibilidad acá de llegar a la justicia ordinaria. Aquí no lo coloqué, esta reposición, esta es la vía administrativa. Pero al lado uno podría perfectamente colocar lo que son los recursos de protección en un momento determinado, que es la vía más idónea en un momento para reclamar si es que no me acogieron el reclamo. Ahí tienen lo mismo que la investigación sumaria, las posibilidades que se pueden dar en un sumario administrativo. Ahí tienen todo el flujograma, pues lo pueden agrandar y copiar, no sé, ahí traspolar, están los plazos entre medio, está bien completo para que si algún día les toca hacer un sumario, ahí está completito. La jurisprudencia, muy brevemente, algunos casos, ¿no es cierto?, que les pueden servir. Licencia médica no exime de responsabilidad. O sea, el hecho de irse de licencia médica no implica que a mí no me vayan a aplicar una sanción. Es más, dependiendo del tipo de enfermedad que la persona reclame, vía licencia médica, vía informe médico, se le puede tomar igual declaración y el sumario puede seguir igual a él. Si habrá que pedir desafuero, es otro tema, por el tema de la licencia, etcétera, etcétera, pero no va a eximir la responsabilidad administrativa. Ahí tienen algunos dictámenes. Si yo me cambio de servicio, sin solución de continuidad, yo paso de la municipalidad no sé, de Santiago a la municipalidad de Providencia, sin solución de continuidad. ¿Qué significa eso? Que llegué hasta el día 31 de agosto y el día 1 estoy en Providencia, no se termina la responsabilidad administrativa. ¿Se acuerdan que antes les dije yo que si yo renunciaba a un servicio se extinguía? Si yo paso sin solución de continuidad, no se extingue la responsabilidad. Por ende, estando en la otra municipalidad, me pueden aplicar la sanción. O si me voy a un servicio del sector central, pasa exactamente lo mismo. Por ende, para que se extinga la responsabilidad administrativa, tienen que quedar 1 o 2 días o 3 días entre medio, ¿no es cierto? Que desde que salgo un servicio e ingreso al otro para que se extinga la responsabilidad. Eso es ¿cierto? Para que lo tengan presente. Ahí tienen dictámenes de Contraloría que reconocen que la responsabilidad civil y administrativa operan de manera separada. Responsabilidad pecuniaria no puede hacerse efectiva por descuento de remuneraciones. Ojo con eso. El alcalde no puede establecer, ¿no es cierto?, que como causó daño al patrimonio municipal, me lo devuelve en cuota. ¿Quién es el único? Contraloría. Luego de un juicio de cuentas. Si la persona es condenada en un juicio de cuentas, va a tener responsabilidad pecuniaria. Si se venció el plazo de 1 año para el juicio de cuentas, el municipio, para hacerse la efectiva, tendría que demandarlo civilmente, en un tribunal civil. Si se tiene la sentencia y lo condenan, ahí la persona comienza a pagar. La diferencia está que en el caso del juicio de cuentas, ¿cierto?, uno le puede pedir a Contraloría una condonación de parte de la deuda o cuotas para pagar en el tiempo ese juicio de cuentas. Pero ojo con eso, porque si bien me van a dar cuotas, hay intereses que se denominan penales, ¿no es cierto?, que son bastante más altos que los intereses corrientes. Pero no puedo yo aplicar, ¿cierto?, en la sanción, decir que además tiene que devolver la plata en tantas cuotas. Eso no se puede hacer. Sin importar los cargos, la sanción es una sola. El famoso non bis in idem, nunca 2 veces por la misma causa. Nadie puede ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que sea el mismo sujeto y fundamento. Esto es penal y administrativo. El proceso sumarial administrativo se parece mucho al sistema penal antiguo. Hoy día hay que aplicarle los principios del derecho penal, ¿cierto?, actualmente vigente, pero se parecen bastante. Una sola sanción. Una sola. No puedo decir
¿no es cierto? Aplíquese la suspensión del cargo con descuento del 50% de remuneraciones por 30 días y además aplíquese una anotación de mérito. Eso no se puede hacer. Una sola sanción. ¿Cuáles son las causales por las cuales se extingue la responsabilidad administrativa? Artículo 153. Muerte por cese de funciones, lo que hablábamos recién, pero en la medida que no pase sin solución de continuidad a otro servicio, porque cumplí la sanción que se me aplicó. Prescripción de la sanción, acuérdense, son 4 años hoy en día, antiguamente eran 2, hoy en día son 4 años desde que ocurrieron los hechos. La prescripción se suspende, también es importante, desde que se inicia el sumario o desde que auditoría comienza la investigación. Ojo con esto también, que si hubieran hechos constitutivos de delito, ¿cierto? Si esa conducta funcionaria además es constituida eventualmente de delito, la acción disciplinaria ya no extingue los 4 años, sino que se va a extinguir en el mismo plazo que la acción penal. Y eso va a depender si es un crimen, un simple delito, ¿no es cierto? 5, 10 o 15 años, dependiendo de las circunstancias. Ahí está la interrupción, ¿no es cierto? Y esto, acuérdense siempre lo que dice el artículo 155, que se da más de lo que uno piensa en la administración pública. Aquí tenemos una diferencia con el Estatuto Administrativo Central, pero también es beneficioso. Si un proceso administrativo, si un sumario se paraliza por más de 2 años, o transcurren 2 periodos calificatorios sin haber sanción, ojo, sin sanción, no formulación de cargo, sin haber sido sancionado, el plazo de prescripción continúa corriendo, como si nunca se hubiera interrumpido. Ejemplo, iban 3 años de prescripción cuando se inicia el sumario. El sumario se comienza y se queda votado, y que pasa muchas veces, que no sigue adelante. Y pasan 2 años más, o transcurren 2 calificaciones, esa acción estaría prescrita. Si llevan 2 años, ¿cierto? Va a quedar también prescrita. Esa norma se da, ¿por qué? Porque habitualmente a veces los sumarios quedan votados en los municipios. Eso, ¿no es cierto?, por hoy, tratando de hacerlo lo más resumido posible por el espacio horario que tenemos para poder llevar adelante este tema. Si ustedes han visto, y también como se los señalé la vez con el tema de las obligaciones, es muy importante también, creo yo, modestamente, con la experiencia y los años, me ha tocado ser fiscal de muchos sumarios, el sector central, el sector municipal. Es un sistema que está, yo digo, un poco obsoleto. Así como los sistemas judiciales se han actualizado todos, ustedes han visto que han pasado a ser escritos orales, con una serie de garantías, grabaciones, etcétera, que le dan certeza jurídica. Este proceso disciplinario a lo mejor también debieran ser objeto de modernización en el estatuto administrativo, y piensen no en favor de la administración, piensen en favor de los funcionarios. O sea, estas normas, este traje que me gusta hablar a mí siempre, normativo que nos dan, a veces no es bueno para salvaguardar los derechos funcionarios. Y precisamente porque, si ustedes lo pueden leer en muchos artículos que andan dando vuelta, este proceso disciplinario viene así desde hace muchos años atrás, en donde las normas del debido proceso no están suficientemente garantizadas. Es basado en el principio penal antiguo que existía en Chile, el principio de inquisitorio, en que era una etapa secreta, ¿no es cierto?, se demoraba años, esto de la escrituración, la forma de tomar las declaraciones. Entonces, yo digo, tiene un olor a antigüedad. No le digo a los personajes que están en pantalla, que me acompañan, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando del sumario. El sumario huele a antigüedad. Se ven antiguos los dos que están ahí, pero no. No, eso, para ser día lunes se me van a enojar. Bueno, ojalá también piensen en eso, la necesidad y en qué aspectos podría modernizarse, en qué aspectos podríamos cambiar y perfeccionar el sistema de los sumarios administrativos en nuestro Estatuto Administrativo Municipal. Eso, muchas gracias Nelson y Eliezer. Sin audio, Nelson. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí sí.
Gracias, César. Pasamos a la ronda de preguntas. Bienvenido, Eliezer. Por favor. Muy buen día, Nelson, César. Eh, Vamos a proceder con las preguntas. Pedro Alburquenque Lemus, de la Municipalidad de Maipú, nos pregunta ¿cuánto tiempo tiene un sumario para poder resolverse? Y si se demora demasiado, ¿este puede prescribir? Bueno, ahí estábamos lo que hablábamos al final. El sumario administrativo, en la etapa de investigación, que lo vimos que termina con el cierre de la investigación y ver si formulo o no formulo cargo, hasta ahí cuento el plazo yo, que es con las prórrogas hasta 60 días hábiles. ¿Qué pasa si se extiende el fiscal de ese plazo, que es muy común que suceda? No anula el sumario. La Contraloría ha dicho reiteradamente que el sumario es perfectamente válido, sin perjuicio de eventuales sanciones al fiscal. Y si pasan más, lo último que les dije antes, más de 2 periodos calificatorios o más de 2 años con el proceso paralizado, sin haber sido sancionado, el plazo de prescripción sigue corriendo. Por lo cual, ahí va a depender cuánto tiempo lleva o cuánto, si ya habían cumplido la prescripción de los 4 años o van a esperar el plazo que les reste para los 4 años. Muchas gracias, César. Vamos a una siguiente pregunta de Soledad Puelma, desde la Municipalidad del Quisco. Pregunta, ¿qué garantías tiene un funcionario subordinado al sumario respecto a testimonios que le afecten negativamente? ¿Es normal que estos teman a represalias porque muchas veces evitan entregar la declaración? Efectivamente, ahí tienen un elemento que es bastante bueno que lo hayan preguntado así, porque ahí tiene un elemento que se da muy común, ¿no es cierto? Y las imperfecciones del actual sistema. Porque es muy común que alguien, efectivamente, al interior de un municipio, sobre todo los municipios más pequeños, todos se conocen. Puede ser por razones de amistad, puede ser por razones de enemistad, puede ser por razones de temor jerárquico, ¿no es cierto? Que van a ir a declarar. Y a mí me tocó en algunas oportunidades revisar, a veces estudiando, a veces por consejo, que declarar, por ejemplo, contra un director en una unidad chiquitita es difícil. Es difícil. Entonces, efectivamente, ahí hay un temor y que hay que saber, y ahí hay un tema de la municipalidad respectiva, alcalde, fiscal, ver cómo se logra que esa persona declare y que no tenga ningún tipo de represalias en su contra, persecuciones, porque no va a ser solo eventualmente a veces de quienes, en contra de quienes eventualmente está declarando, sino que también de su círculo cercano. Porque cuando uno hace un sumario, es más, cuando uno es fiscal, lo miran como enemigo. Y uno no está haciendo, yo le digo a los funcionarios, oye, si yo no estoy haciendo nada malo, me nombraron fiscal. Oye, reclámenle a la persona que se portó mal. Él es el responsable, no el círculo. Entonces, todos se transforman, ven como una cosa negativa y de enemigos. Y es un tema que hay que modernizar. Gracias, César. Vamos a leer la última pregunta en honor al tiempo. Son varias las consultas, pero vamos a leer una última pregunta de Yanina Cortés. Si el acusado presenta sus descargos y no tiene respuesta en un plazo de más de un año, ¿se cierra el sumario? Ahí no se cierra el sumario. Ahí lo que tiene que hacerse efectivo es la responsabilidad del fiscal. Del fiscal, no del actuario. Ojo, el actuario es el ministro de Fe. El fiscal es el que tiene la conducción técnica. Segundo, ¿quién puede salir afectado aquí también? La unidad jurídica. Si hay un director o directora jurídica de planta, no honorarios, también tiene responsabilidad, porque lo dije recién, porque la ley orgánica establece que quienes son fiscales en un sumario quedan en comisión de servicio respecto al sumario, no que dejen de trabajar en la otra vez. Cuando están haciendo el sumario, están dependientes del director o directora jurídica. Por ende, si se da esa hipótesis, van a haber 2 responsables, el fiscal y va a ser responsable quien esté a cargo de la unidad jurídica. Así lo ha hecho Contraloría, pero no anula el sumario tiene que reactivarse, salvo que hubieran pasado lo que les dije recién, más de 2 años y que hubiera completado el plazo de prescripción. Muchas gracias, César. Perfecto, gracias, Eliezer. Bueno, de esta manera, estimados, damos por finalizada esta clase. Agradecemos la exposición de César Rojas.
como también a los asistentes. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Nos vemos, que estén muy Chao. bien. Igual.